Shabbat Shalom, mis amigos, mis amigas, mis estimados, mis estimadas, mis preciosos y mis preciosas, llamados, escogidos y fieles, bienvenidos. Bienvenidos también a los simpatizantes y bienvenidos incluso a nuestros detractores, a los que todavía no lo ven claro, ¿verdad? Vamos a, con mucha jabá, con mucho amor, darles de lo que tenemos. Otra cosa no podemos dar que lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, cada uno da pues lo que tiene. Y hoy vamos a estar viendo los pueblos de Edom, el mensaje que nos toca de Bereshit, ya retomando los estudios de Bereshit que venimos haciendo. Hoy nos tocan los capítulos 36 y 37, y el título de esta enseñanza es Los pueblos de Edom, Roma, y la ralea Israel. La ralea Israel. Lo de ralea es peyorativo, porque el significado de ralea es negativo, y asociamos ralea cuando hablamos de Israel, no de Israel, porque es muy diferente. Israel, del Estado y del entramado que quieren hacer pasar por Israel, pero que no es Israel, que es Israel, y de ahí diseccionan la palabra, y yo creo que con razón, si la diseccionan, encuentran Isis, Ra y El, ¿verdad? Pero nosotros no hablamos de Israel, hablamos de Israel, cuyo significado es en la palabra completa, y Israel es el que gobernará, dice el que gobierna como Elohim, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con el Estado de Israel? Que se han querido anticipar a lo que va a ser Israel. ¿Israel cuándo? Cuando se siente en los tronos, el que trasciende, el Israel que trasciende en Elohim. Entonces se hace ¿cómo? Se hace ¿qué? Gobernador como Elohim, ¿verdad? Gobernante como Elohim, Israel. A eso ha estado llamado siempre, ¿verdad? Pero también el diablo está para querer usurpar y para querer apropiarse de lo que no le pertenece, sucintamente, soterradamente y ocultistamente. Bueno, entonces estamos con Bereshit capítulos 36 y 37 y nos adentramos ya sin preámbulos a lo que nos toca. Dice así, Bereshit 36, capítulo 36, dice así en el verso 1. Dice, este es el linaje de Esaú, o sea, Edom. Te lo deja claro ya desde el primer verso que Esaú es Edom. Y Edom es, ¿qué cosa? Roma, ¿verdad? Verso 2. Esaú tomó a sus mujeres de entre las cananeas. A Adá, hija de Elón elitita, a Oholibamá, hija de Aná, hija de Sibeón, el jorita, cananeos. Entonces, al tomar cananeas, Esaú contravino a sus padres, ¿verdad? Los contradijo, les llevó la contraria. Pero les llevó la contraria, pero a la vez quería también la bendición de papá. La bendición de papá, como cantan en los cumpleaños de América, ¿verdad? La bendición de papá y la bendición de mamá, ¿verdad? Pero desobedeciendo a los papás, porque los papás nunca quisieron que tomara Cananea para él, ¿verdad? Fue el principal deseo, sobre todo de su madre. Y entonces, pero lo hizo Esaú a la par, que es que les contradijo y les desobedeció, a la par quería pasar por buen hijo, porque como creyó que ya se había ganado el poder contradecir y desobedecer a los padres, porque le cazaba a su papá, Isaac, pues entonces, con cazarle a su papá Isaac y cocinarle a veces, pues ya con eso se tomó la licencia para deshonrarle. Es lo que tienen los malos hijos, ¿verdad? Que lo que te dan a la entrada, te lo roban a la salida, ¿verdad? Entonces, en el verso 3 dice así, dice, y a Basmat, hija de Ismael, la hermana de Neballot, que
que era la hija de Ismael y que en esto copió el proceder que tuvo Jacob tomando a la hija del hermano de su madre. Entonces hizo lo propio Esaú, ¿verdad? Hizo lo propio Esaú. Era un cretino con todas las letras, ¿verdad? Entonces dice que en el verso 4, Adá dio a luz para Esaú a Elifaz y Basmat le dio a Reuel. Por cierto que Elifaz, esa parte, porque la traducción de Elifaz es muy rica, porque Elifaz viene de Elohim es oro, la traducción es Elohim oro, ¿verdad? Y entonces si separáramos la palabra, sería Eli de Elohim y la faz sería oro. Entonces cuando dice que el Ruach Elohim se paseaba sobre la faz de las aguas, es que se paseaba sobre el oro de las aguas. Y ese oro son los rostros de sus escogidos. Esto es precioso de entender, pero lo decimos de paso porque para no salirnos del tema. Y entonces dice que en el verso 5, Oholibamá le dio a Jeús, muy parecido Jeús, que en otras Biblias es Jeús, ¿verdad? Pues al nombre de Jesús, ¿verdad? Yalán y Coré. Aquí tenemos al primer Coré. Este es el primer Coré, el primer Coraj, que se repite luego en el verso 14 y al parecer era un jeque, según se va a repetir también en el verso 18. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en Canaán. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, hijos e hijas y a todas las personas de su casa, su ganado, todas sus bestias y toda la hacienda que había logrado en territorio cananeo, y se fue al país de Seir enfrente de su hermano Jacob, porque los bienes entrambos, entre los dos, eran demasiado para poder vivir juntos, y el país donde residían no daba abasto para tanto ganado como tenían. Esaú se estableció pues en la tierra de Seir. Esaú es Edom, lo vuelve a decir. Entonces resulta que los dos hermanos hijos de Isaac fueron dos capos, tanto Esaú como Jacob, utilizando un lenguaje actual. Dos capos porque uno era un capo materialista, Edom, Roma, mercantilismo, y otro era un capo espiritual, porque reposaba en él toda la promesa, y se la ganó además. Entonces ya hasta el verso 16, que dice, estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en la montaña de Seir, y estos los nombres de sus hijos, Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basmat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y dio a luz a Amalek. Fíjense, ya estaba por ahí Amalek, ¿eh? Ojo a esto, ahora lo vamos a repetir en el verso 16. Estos son los descendientes de Adá, mujer de Esaú, y estos son los hijos de Reuel, Nahat, Zerah, Samá y Mizá. Estos son los descendientes de Basmat, mujer de Esaú. Los hijos de la mujer de Esaú, Oholibamá, hija de Aná, hijo de Sibeón, que ella dio a luz a Esaú, fueron estos, Jeús, Yalán y Coré. El primer Coraj, que de este indudablemente se empezaron a poner esos nombres y acabó con el Coraj, con el Coré que se rebeló contra Moshe. Estos son los jefes, los jeques de los hijos de Esaú, eran jeques. Entonces ya en el verso 16, de los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, el jeque de Temán, el jefe de Omar, el jefe de Sefor y el jefe de Kenaz. Ahora, el jefe Gatán, el jeque de Amalek. Fíjense, el jeque Gatán es el jeque de Amalek. Y entonces Amalek fue el nieto de Edom, de Esaú, de Roma, lo que luego sería Roma. Bueno,
Pues un nieto del que luego sería Roma, Esaú, fue Amalek. Entonces dice, estos son los jeques de Elifaz en el país de Edom y estos son los descendientes de Adá. Y luego vamos a continuar en el 17, pero antes vamos a ver qué tiene que ver con Amalek, ¿verdad? Porque Amalek fue muy importante en los obstáculos a superar que hemos tenido el pueblo de Israel. Y en Jueces 7:12, en Jueces 7, verso 12, dice así acerca de Amalek. Dice, y los madianitas, los amalecitas de Amalek, y los hijos del oriente, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Ya saben, acuérdense de que el número de la bestia es número de hombre porque es una multitud de hombres. Y sus camellos eran innumerables como la arena, frecuencia baja, polvo, que está en la ribera del mar en multitud. Tremendo, porque de esto habla luego del dragón en Apocalipsis 12, situado de la misma manera. En la arena, ¿verdad? Con esa multitud de hombres bestia, a ver cuándo se daba a luz al hombre profético. Bueno, entonces todo eso es profético. Y de ahí viene Amalek y lo que hemos tenido que superar como Amalek porque es una multitud. Y la fuerza de Amalek está precisamente en ser multitud. De hecho, esa es la fuerza que quieren tener, basándose en la fuerza de la multitud. Y son atacantes a traición, por si fuera poco, según se refleja en Éxodo 17, 8 al 16. En Éxodo 17, 8 al 16, relata así lo que es la personalidad de la amalecita, de aquel hombre que se esconde entre la multitud de hombres bestia. Dice así. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Israel que estaba llamado a ser Israel, pero que aún era Israel, a la verdad de las cosas. Y dijo Moshe a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. E hizo Yehoshua a Josué como le dijo Moshe, peleando contra Amalek. Y Moshe y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moshe su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moshe se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek, Yehoshua, anticipo de Yahshua, dice que deshizo a Amalek, y a su pueblo a filo de espada. Y Yahweh dijo a Moshe, escribe esto para memoria en un libro, y di a Yehoshua, Josué, que raeré, futuro, del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y esto quedó pendiente. Tenía que ser erradicada la memoria de Amalek, la multitud de hombres, tendidos como langostas en la baja frecuencia de la arena a la orilla del mar. Y Moshe edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi, que traducido es Yahweh mi bandera, si no me equivoco, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono, fíjense, profético, porque acuérdense que la rebelión que nos queda por ver, que es la rebelión satánica de Satanás en esa multitud de hombres, sociedad anónima Satán, pues arremete, ¿verdad? Y lo vamos a ver arremeter a la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Con todos los ejércitos de la bestia. Y entonces van a formar parte de los perdidos, porque va a descender fuego y los va a quemar, y de esta profecía que está en Éxodo, Shemot, en la bendita Torá, 17, 16, dice así. Y dijo Moshe, después de hacer el altar, de edificar el altar, con el nombre de Yahweh mi bandera, Yahweh Nisi, y dijo,
por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono, fíjense, dice que se opondrá a todo lo que se llama Elohim, se opondría el antimashiach, se opondría la bestia a todo, que la bestia no es el antimashiach es el papado y la bestia es una organización de papado, ¿verdad? Pero dice que se levantó de la misma manera contra el trono, dice, haciéndose pasar por Elohim, acuérdense, ¿verdad? Se sienta en el trono de Elohim haciéndose pasar por Elohim, nos dice la profecía, ¿verdad? Y aquí se levanta contra el trono de Yahweh, proféticamente en labios de Moshe, lo sabía, lo supo, se le desveló, y dijo, por cuanto la mano de Amalek, multitud de hombres bestia, se levantó contra el trono de Yahweh, ¿verdad? Y ya para postre, en la Nueva Jerusalén, donde ya asciende Yisrael, ahí sí, Yisrael ya configurado, el que gobierna con Elohim. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación, hasta el cenit del asunto, o el auge, el pleno apogeo del asunto, que es este tiempo final, ni más ni menos. No crean ustedes que estamos en una orilla donde ya no pasa nada, no, al contrario, converge aquí la lucha entre Amalek y Yisrael. Entonces, en Deuteronomio, esto nos lleva también a Deuteronomio de Barín 25, 17 al 18. ...25, 17, 18. Dice así, la preciosa Torá, les estoy hablando. Esto para los que les guste la Torá. Dice, acuérdate, le dice Moshe, fíjense, cómo somos los siervos de Elohim verdaderos, cómo somos de rencorosos, oye. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Bueno, esto a verdad de las cosas se lo dice nuestro Abba, nuestro Padre eterno, a Moshe. Fíjense, más todavía, más a mi favor. Dice, acuérdate lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Atacaba por detrás, en el ocultismo, soterradamente, sin que nadie lo supiera, y con armas invisibles. Y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Elohim. Por eso es que se tenía que cumplir que la memoria de Amalek fuera raída de debajo del cielo, porque actuaban con demencia rabiosa pero soterrada, ocultista, contra el verdadero Yisrael. Bueno, entonces seguimos por el verso 17 de este Bereshit 36. Dice, los hijos de Reuel, hijo de Saúl, fueron el jefe Nahat, el jeque Zerach, el jefe Samá, el jeque Mizá. Estos son los jeques de Reuel en el país de Edom, y estos son los descendientes de Basmat, mujer de Saúl. Los hijos de Oholibamá, mujer de Saúl, fueron el jeque Yeús, el jeque Yalán, el jeque Coré. Ahí está, Coré era un jeque. Estos son los jeques de Oholibamá, hija de Aná, mujer de Saúl. Estos son los hijos de Saúl y estos sus jeques, los de Edom. Entonces, si de Edom, Roma, salen jeques, ¿qué pasa aquí? Proféticamente, que de Roma habrían de salir jeques del sistema bestial romano, pontificio, tenían que salir jeques. Porque el petrodólar, la imagen de la bestia, ha restituido en sus linajes de poder a muchos de estos jeques, que para resurgir se han dado la mano del papado, porque es que vienen de ahí. Son jeques por Roma, por Edom, por su padre Saúl. Tremendo, ¿no? Proféticamente. Y entonces no tenemos más que mirar a países
vendidos al petrodólar como Omán, Qatar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. Ahí están, los jeques, viviendo del petrodólar, de vender sus países a que les abran allí pozos y a vender su petróleo al mejor postor, que suele ser quien lleva bajo la manga el dólar americano, por supuesto. Entonces, en el verso 20, estos son los hijos de Seir el jorita que habitaban en aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jeques de los joritas, hijos de Seir, en el país de Edom. Los hijos de Lotán fueron Jorí y Jomán, y hermana de Lotán fue Timná. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onán. Los hijos de Sibeón, Onán, que por cierto también se llamó luego otro israelita, Onán. Y los hijos de Sibeón, Allá y Aná. Este es el mismo Aná que encontró las aguas termales en el desierto cuando apacentaba los asnos de su padre Sibeón. Y esto es curioso. Esto se nos pasó a notarlo, pero lo vamos a decir ahora porque cuando lo leímos por primera vez, en verdad comprendimos este asunto tan, ¿cómo decir?, interesante a la hora de entender el diario vivir que nos toca, de que este Aná dice que pues era un hijo como otro, ¿verdad? Uno de los hijos de Sibeón, uno se llamaba Allá y el otro Aná, y pues Aná iba a ser pues el otro hijo, un hijo más, y hasta que su padre muriera y ya se quedara él y más de lo mismo, ¿no? Pero para que hubiera memoria de este Aná, tuvo que acontecer algo insólito. Y a partir de ese momento que le aconteció algo insólito, sin él, como se dice, ni comerlo ni beberlo, porque fue un asunto que nada tuvo él que ver, sino la voluntad de Elohim, resulta que sale al desierto y encuentra aguas termales, cuando apacentaba los asnos de su padre Sibeón. Tremendo, ¿no? Descubrió aguas termales que son salutíferas. Entonces ahí le cambió la vida. Y de ser un mandado, un recadero más de, como tantos hay recaderos y mandados de los padres, pues pasó a tener una personalidad bien definida y bien marcada, ¿no? A partir de ese suceso, de descubrir las aguas termales. Tremendo. Una historia bonita, dentro de la historia. Los hijos de Disón, Jamrán, Esbán, Yitrán y Querán. Los hijos de Eser, Bilán, Zabán y Acán. Estos los hijos de Disán, Us y Arán. Estos son los jueces joritas: el jeque Lotán, el jeque Sobal, el jeque Sibeón, el jeque Aná, el jeque Disón, el jeque Eser, el jeque Disán. Estos son los jeques joritas según sus clanes en el país de Seir, ¿verdad? Estos son los reyes que reinaron en Edom antes de reinar rey alguno de los israelitas. Fíjense, antes de que los israelitas tuvieran rey. Por eso se copiaron de esta disposición de los reyes que eran edomitas, romanos, ¿verdad? Entonces les despertó la envidia de querer así otro rey, ¿no? Entonces reinó en Edom Belá, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad era Dinjabá. Murió Belá y reinó en su lugar Jobab, hijo de Zerac de Bosra. Murió Jobab y reinó en su lugar Husán del país de los temanitas. Murió Husán y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que encontró a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad era Abit. Murió Hadad y reinó en su lugar Sanlá de Masrecá. Murió Sanlá y reinó en su lugar Saúl de Rehobot del río. Fue uno de los primeros Saúl. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó en su lugar Hadad. El nombre de su ciudad era Pau. Pau, que por cierto es un nombre patriarcal franco-catalán. De ahí seguramente fue el iniciador de
de mucha tradición que dio pie luego, con el paso de los siglos, a Francia y a Cataluña. Y el nombre de su mujer, Mehetabel, hija de Matred, hija de Mezahab. Estos son los nombres de los jeques de Esaú según sus familias y territorios y por sus nombres. El jeque Timná, el jeque Alba, el jeque Yetet, el jeque Oholibamá, el jeque Elá, el jeque Pinón, el jeque Kenaz, el jeque Temán, el jeque Mipsar. El jeque Magdiel dice en el verso 43, ojo a esto, el jeque Magdiel, el jeque Irán, o en otras versiones dice, el jeque Magdiel era el jeque de Irán, o que era el jeque, vamos, más que de Irán, que no era todavía antes de ser una nación geográfica, era un jeque, ¿verdad? Entonces este Irán, luego, por supuesto, pues fue el patriarca de los iraníes, ¿verdad? De ahí vino Irán. Estos son, pero ¿de dónde viene Irán? De Edom. ¿Y qué es Edom? Roma. Por lo tanto, ven ustedes que no hay quien contradiga al papado. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Si son Roma, si han salido de ahí, de los lomos de su padre, papado, Roma, Edom, Esaú. Tremendo, ¿no? Claro. Ahora, que se han matado, que se han masacrado, claro que se han masacrado. Pero les mueve al final unos intereses que son los mismos, que es el materialismo, las riquezas, el amor al dinero, ¿verdad? Y ahí convergen. Entonces estos son los jeques de Edom, de Roma, según sus moradas, en las tierras que ocupan. Este es Esaú, padre de Edom, Roma. Tremendo, parece un capítulo ahí solamente de nomenclatura, pero va mucho más allá, es bonito. Ahora, vamos aquí, que es a lo que de verdad, con lo que de verdad vamos a disfrutar en esta tarde. Capítulo 37. Jacob, por su parte, se estableció en el que fue país residencial de su padre, el país de Canaán. Esta es la historia de Jacob, ¿verdad? Entonces, esta historia que va a acontecer y que va a relatar es presentada como la historia de Jacob. Pero, ¿por qué esta se vende como la historia de Jacob si va a hablar de la historia de José? Porque este hecho cambió para siempre a Jacob y a todo el linaje de Jacob, ¿verdad? Esta es la historia de Jacob. Cuando José tenía 17 años, siendo un muchacho todavía, estaba de pastor de ovejas con sus hermanos, con los hijos de Bilá y los hijos de Zilpá, mujeres de su padre. José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos. Aquí ya empezamos a lo interesante, a lo muy interesante. 17 años de José, 17 años. ¿Qué pasa con 17 años? Bueno, que hay mucha candidez, candorosidad, si quieren, mucha inconsciencia del mundo. Te crees que todo el mundo es bueno, empezando por tus hermanos. Partes de la base de que todos tus hermanos son buenos, porque vienen de tu padre. ¿Qué vas a pensar más allá de eso? No tienes mundo, no conoces, no sabes las malas intenciones. Estás como un corderito. Entonces, cuando dice que informa a sus padres de la mala fama que iban tomando sus hermanos, Joseph aquí no difama a sus hermanos, porque difamar sería dar un falso testimonio, empezando por eso. Difamar sería dar falso testimonio, haber dicho algo que no fuera verdad. Pero Joseph, no difamó a sus hermanos, informó a su padre de la mala fama que sus hermanos iban acarreando. ¿Por qué? Por sus malas conductas. Entonces, previamente de que Joseph informara a su padre, a los oídos de Joseph llegaba
que la gente hablaba pestes de sus hermanos, pero no inventándoselo, sino porque los hermanos eran malos y tenían mala conducta. Entonces, esto es ya lo que pasaba, la antesala. La antesala de lo que pareció un desastre, pero que acabó siendo una bendición. Dice: Israel amaba más a Joseph que a todos sus demás hijos, por ser para él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica de manga larga, dice esta versión católica, pero no es una túnica de manga larga, sino que es una túnica de colores, ¿verdad? La Biblia de Jerusalén, Biblia católica, habla de manga larga, pero no tiene nada que ver, es una túnica de colores. Y si se saltan lo de la túnica de colores, se pierden lo profético de la historia, porque es muy importante la túnica de colores. Porque la túnica de colores representa a una multietnia, es una túnica multiétnica en su doble porción o fructificación, es decir, enfundándose en el cuerpo de Joseph, que quiere decir doble fruto o fructificación, es una multietnia profética, ¿verdad? De Joseph iba a salir una túnica de colores, esto es, una multietnia, un ramillete de colores de las naciones. Esto es lo que es el manto profético de la túnica de colores. Verso 4. Al darse cuenta sus hermanos que su padre le prefería a todos sus otros hijos, llegaron a aborrecerle hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. Partimos desde el inicio para ver cómo se fraguó el conflicto. El motivo de la disputa y del menosprecio de los hermanos hacia Joseph fue antes de los sueños de Joseph. Y el motivo de la disputa o el detonante fue la túnica de colores. Porque los hermanos razonaron de la siguiente manera: el mejor esfuerzo de su padre, Jacob, era para Joseph. Seguramente se pasara tejiendo muchas horas, tejiendo aquella túnica. Así que los hijos vieron cómo su padre se esforzó solo por Joseph para hacerle la túnica, esa túnica, maldita túnica, dirían ellos, ¿verdad? Y ellos, acarreados como perros ovejeros por su padre, o acarreados como mulos de trabajo. Y mientras Joseph disfrutando del mejor esfuerzo de su papá. Y es que así se comportaba Jacob, porque Jacob no iba a querer más, no iba a tomar el error de su padre, Isaac. Porque Jacob no iba a querer más al que pareciera más trabajador. Esto es el fallo de muchos padres, por eso acaban decepcionados y por eso te acaban repitiendo. La vida es un desengaño. ¿Por qué? Porque no pones tu confianza donde debes ponerla. Si te esfuerzas por el hijo que te parezca más trabajador porque tienes una producción, entonces no estás orientando bien tu cariño. Estás poniéndote a exposición de una traición, porque te estás orientando hacia lo material. Entonces Jacob aprendió. No iba a querer más al que pareciera más trabajador o produjera más, que es el error que tuvo Isaac. Por eso perdió la visión. Así es como los padres pierden la visión. Apreciando más y queriendo más al más productivo o al más trabajador. Bueno, pero si el más trabajador o el más productivo es un perro o una perra, ¿de qué te vale? Así acaban decepcionados y así pierden la visión. Aprendió
de la visión perdida de su padre Isaac, y él, Jacob, no quería perder la visión de la misma manera, por lo cual se abstuvo de querer más, de amar más al que pareciera más trabajador o produjera más. Por eso se orientó su cariño a Joseph. Versos 5. Joseph tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, quienes le odiaron aún más por contarle el sueño. Y esto es lo bueno y lo malo de un niño, que no sabe retener las palabras. Es lo malo y lo bueno de un niño, que no saben o no sabemos retener las palabras. Y entonces somos cartas abiertas, como dice 2 Corintios 2, 3, 4. En 2 Corintios 2, 3, 4, dice: y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros que mi gozo es el de todos vosotros. 2 Corintios 2, 3, 4. 3. 2 Corintios capítulo 3, perdón. Ahora sí. Ahora sí. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Verdad? Siendo manifiesto que sois carta de Mashiach expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el ruach del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tabla de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Mashiach para con Elohim. Somos cartas abiertas, ¿verdad? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, dice en el verso 2, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Por qué? Porque somos niños. Es lo malo y lo bueno de los niños, de los Joseph, ¿verdad? Y es que fuera de ser niño no hay fructificación, ¿verdad? Entonces versos 6, 7 y 8 dice, les dijo: oíd el sueño que he tenido. Resulta que estábamos nosotros atando gavillas en el campo, cuando de pronto mi gavilla se levantó y se puso derecha, mientras que vuestras gavillas se hacían rueda y se inclinaban hacia la mía. Sus hermanos le dijeron: ¿será que vas a reinar sobre nosotros o que vas a tenernos dominados? Así que acumularon todavía más odio contra él por causa de sus sueños y de sus palabras. Tremendo, ¿no? Claro, de aquí vino el menosprecio y el por mayor. Este es el soñador. Este es el que tiene pájaros y grillos en la cabeza nada más. Aquí los que pinchamos y cortamos y los que somos aquí, los 7 machos, somos nosotros. ¿Cómo va a ser este niño? Hombre. Pero Joseph no iba a dominarlos como ellos temían. Lo que iba a hacer Joseph cuando se cumpliera este sueño profético es que iba a ganarse el respeto de todos para siempre, que es mucho mejor que dominar. Ahora noten esta. Sus hermanos segaban más que él, posiblemente. Porque si él tenía 17 años y era el favorito de su padre, pues quizá fuera más hogareño. Pero sus hermanos, como eran mayores también, seguro que segaban más que él en el campo. Y entonces conocían este dato, este hecho, que es irrefutable porque está en la naturaleza. El hecho de que la cizaña se pone enhiesta, erguida, y el trigo que lleva fruto se inclina y se dobla. Entonces ellos seguro que llegaron a esta conclusión. José era la cizaña y con el sueño se afirmaron pensando esto, de que Joseph era la cizaña, puesto que era la cusica.
según ellos, según el Evangelio de los 12 patriarcas siendo Israel y no Israel, siendo usurpación, siendo no cumpliendo el propósito, ¿verdad?, de la promesa. Entonces se afirmaron en este pensamiento de que Joseph era la cizaña, el acusador, y ellos, los hermanos, los abnegados manojos de trigo, porque es que tenían que soportarlo al niño. Por eso eran ellos el trigo, porque es que tenían la paciencia de soportarlo, a la cizaña. Y entonces ellos eran los que llevaban frutos, según ellos. Ellos eran los abnegados manojos de trigo maduro. Entonces, intrínsecamente, en el significado intrínseco, generacional, multigeneracional, multiétnico, ¿verdad?, profético, intrínseco, cuando un justo acusa a perversos por sus perversidades, como Joseph acusaba de la mala fama que iban adquiriendo en la comarca a sus hermanos y a su padre más bien, cuando un justo acusa a perversos por sus perversidades, ya le ven Joseph, ya le ven cizaña, ya le ven enemigo. Eso sí, ellos, los perversos, se ven como trigo limpio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Proverbios 16:2 en Proverbios 16:2, queridos amigos y amigas, dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. No te miras en la Torá, no te miras en las historias bíblicas, no te comparas a lo mejor, te comparas a lo vil, a lo puerco, a lo que es más bajo que tú, pero no tienes la referencia de compararte a lo bíblico, a lo justo, reflejado como justo. Entonces todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahweh pesa los ruajim, los espíritus. Verso 9 y 10 dice: después tuvo otro sueño que contó también a sus hermanos. Les dijo: he tenido otro sueño, resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió: ¿qué sueño es este que has tenido? ¿Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a inclinarnos por tierra ante ti? Un hijo mejor que el padre, ojo, la oración de un padre es que el hijo tenga más que el padre, tenga más riqueza, inclusive conocimiento si quieren, pero que un hijo sea mejor que el padre, no todos los padres lo pueden soportar o admitir. Y un hijo mejor que el padre y que todo lo que su padre ha producido, es decir, los demás hermanos, es un órdago, algo que no es del agrado ni para el padre ni por supuesto para los hermanos. Atiendan a esto porque esto es fidedigno y veraz. ¿Por qué? Porque si el hijo es, entre comillas, demasiado, deja mal a padres y hermanos. Verso 11. Dice: sus hermanos le tenían envidia, su padre en cambio reflexionaba. Es que el bajo, cuando se mueve en frecuencia baja, envidia, le salta, su muelle para envidiar. Lo primero que le salta, la envidia. Pero sin embargo el justo reflexiona: bueno, a ver cómo es esto, vamos a esperar.
Versos 12, 13 y 14. Dice, en una ocasión fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Dijo Israel a José, mira, tus hermanos están pastoreando en Siquén, ve de mi parte a donde ellos. Respondió Joseph, estoy listo. Le dijo su padre, anda, vete a ver si tus hermanos y el ganado siguen sin novedad, y tráeme noticias. Lo envió desde el valle de Hebrón y Joseph se dirigió a Siquén. Con 17 años le dio esta encomendación. Es decir, Joseph tenía que hacer de padre de sus hermanos cuando no estaba presente el padre, con 17 años. Bueno, entonces se le manda a investigar a Joseph a un Israel que no era Israel, que era un Israel sin José, por lo tanto no era Israel, no era ese Israel que gobernará con Elohim, como Elohim. Entonces le tocó investigar Joseph a un Israel sin él, sin José, sin Joseph, porque lo repudiaban, a un Israel sin fruto, sin propósito, o lo que es lo mismo, se le mandó investigar a una humanidad sin vestirse del sol de justicia, Yahshua HaMashiach, y sin coronarse con el Israel Joseph que es, con el Israel fructífero, que gobierna como Elohim. Por eso, en Apocalipsis 12:1, se dice algo que pues leemos muchas veces y que los estudiantes de las Escrituras leen, pero que no reparan asociándolo aquí, a Joseph. Fíjense, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, humanidad. Israel, estando en tribu, en lo tribal, con todo lo que conlleva lo tribal es algo, digamos, con importancia animal, material, eso es lo tribal, lo sin importancia. Entonces, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, ahí sí, una humanidad, que tenía que encajar a Joseph, lo fructífero, dentro de Israel, para que Israel fuera Israel, el que gobierna como Elohim. Vestida del sol, la humanidad, vestida de Yahshua HaMashiach, con la luna debajo de sus pies. ¿Cuándo se viste la humanidad de Yahshua HaMashiach? Cuando integra a Joseph, el fruto, lo fructífero. Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Por qué son 12? Porque está Joseph integrado. Entonces son Joseph con los 11 hermanos. Ahí es cuando ya es Israel, el que gobierna como Elohim. Ahí sí. ¿Por qué? Se ha vestido del sol. Se ha vestido de Yahshua HaMashiach, integrando al hermano de donde venía lo fructífero, a Joseph, una vez que han aprendido la lección, que la humanidad por entero ha aprendido la lección. Entonces, en el verso 15, dice, se encontró con él un hombre mientras Joseph iba desorientado por el campo. Tremendo, tremendo. El hombre preguntó, ¿qué buscas? Le preguntó el hombre. Este Joseph, nuestro amigo Joseph, iba errante, iba gitano. Y estaba perdido en el desierto, de la misma manera que el carnero por Azazel, de Levítico 16:22. En Levítico 16:22 dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Y ahí estaba Joseph,
en el desierto, como si se tratara de ese macho cabrío, expiador, que expiaba. ¿Qué expiaba? Estaba expiando la iniquidad de los hermanos, la iniquidad de Israel que no sabía gobernar como Elohim, porque tenían mala conducta, mal corazón, eran malos. Tenían que aprender. ¿Y de qué se puede aprender? De lo bueno. ¿Dónde está lo bueno? En Joseph, fructífero. Que lo que te va a enseñar Joseph es a vestirte del sol, que es Yahshua HaMashiach. Claro que sí, proféticamente. Entonces, ahí estaba Joseph errante, perdido como el carnero por Azazel de Levítico 16:22, el liberado en la soledad, porque se liberaba al carnero por Azazel en la soledad. Y ahí estuvo Joseph hasta que se encontró con este hombre y le dice el hombre, ¿qué buscas? Entonces, las iniquidades del pueblo sobre Joseph, sobre este anticipo del carnero por Azazel, para pagar las iniquidades de un Israel sin fruto. ¿Para qué? Para que lleve fruto. Para que lleve esa integración de Joseph, fructífero, ¿verdad? En las tribus, para que sean 12. No 11, no 13. Ni que falte, ni que sobre. Tienen que ser 12 estrellas. Humanidad, completitud, plan profético realizado. Verso 16 y 17 dice, contestó Joseph al hombre que le preguntó, ¿qué buscas? Dice, estoy buscando a mis hermanos, indícame por favor dónde están pastoreando. El hombre le dijo, partieron de aquí y les oí comentar que iban a Dotán. Joseph fue detrás de sus hermanos y los encontró en Dotán. El futuro Israel con fruto, encarnado en ese momento en los lomos de Joseph. Porque en Joseph estaban Efraín y Manasés, y las 10 tribus del norte, a la postre. El futuro Israel con fruto, Joseph, busca al Israel sin fruto. Busca a los homosexuales de Tel Aviv, y busca al Likud, y busca al Mossad, y busca al rabinato, y busca al judío con kipá, que por ponerse kipá ya puede hacer todas las demás transgresiones y faltas, siempre y cuando coma kosher. En fin, al Israel sin fruto. ¿Va a buscarlo quién? ¿Quién lleva fruto? Joseph. A ver dónde están. Dígame, por favor, a ver dónde están. Hombre anónimo. A ver dónde está. Es Israel sin frutos. ¿Qué es lo que está haciendo? Porque eso es lo que mi padre me ha dado a investigar. ¿Qué es lo que están haciendo? A ver si está bien el rebaño, el ganado, a ver si están bien ellos. ¿Y dónde estaban? En Dotán. ¿Y qué significa Dotán? 2 pozos. Dotán es 2 pozos. Entonces, ¿qué estaba ministrando ese Israel sin fruto? Ese Israel mesiánico, cristiano, de raíces hebreas, monoteísta, como quieran llamarle. ¿Qué estaba ministrando? 2 pozos, mentira con verdad. Eso es lo que estaba ministrando. 2 pozos, mentira con verdad. Tibieza, la odisea misma estaba ministrando. Sus hermanos Israel sin fruto, sin ser capaces de integrar a lo fructífero que es Joseph. ¿Por qué? Porque les podía la envidia. Y es que eran malos. Verso 18. Dice, ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, ya conspiraron contra él para matarlo. Tremendo. Y es que claro, antes de que llegue, ya estaban conspirando contra él para matarlo. ¿Por qué? Proféticamente, ¿por qué? Se lo voy a decir. Porque les había descubierto con los 2 pozos del sincretismo, con los 2 pozos de servir a Elohim o a Dios y a las riquezas, que en Lucas 16:13 nos dice, no podéis servir a 2 señores,
No podéis servir a Dios y a las riquezas en el sentido del dinero, porque amaréis a uno y aborreceréis al otro, a la postre. Por eso sigue siendo ese Israel, no integrador de Joseph, de lo fructífero, sino envidiándolo, conspirando contra él. Hoy, siglo XXI, a la altura de octubre 2020, cumplida esta palabra profética. Entonces, verso 19, dice, comentaban entre ellos, así, como tapándose la boca, como los deportistas que son esclavos hasta para hablar, se tapan la boca así. Y entonces, para que no los vea desde lejos Joseph, como Joseph era muy listo, para que no les capte el movimiento de los labios. Sí, se tapan la boca y le dice, mira, ya viene el soñador. Ya viene el soñador. Ya viene el soñador. Y es que el individuo sueña, según ellos, según el evangelio del Israel todavía no profético, envidioso, calumniador, malo, todo lo peor. Ellos dicen, esa multitud, dice, el individuo sueña, pero la multitud es pragmática. Por eso tenemos una democracia, dirían al día de hoy, ¿no? Ellos dirían al día de hoy también, acuñarían esos 11 patriarcas restantes que se quedan en las insalubridades de un sistema de mentira con verdad, de sincretismo puro. Sincretismo no tiene nada de puro, pero por llamarlo así, en un sincretismo, en una mentira con verdad, en una religión que precisamente es desligar y no religar las cuerdas de amor de Elohim. Entonces ellos dirían, el mundo es lo que es lo que te dice, es Israel que no quiere cuentas con Joseph. No quieren cuentas con ese Joseph que trae lo fructífero. ¿Por qué? Porque trae la verdad, porque trae la sanación, porque trae el mensaje profético para este tiempo. Pero no lo quieren, porque es un soñador. Es un soñador. Son cosas que no... Pero si las cosas que no son las vuestras, porque estáis ministrando mentira con verdad, dos pozos. El mundo es lo que es, dirían, y no puede peligrar, el mundo como es lo que es, no puede peligrar por hombres que vean lo que el mundo debería ser. No podemos dejar que peligre el mundo que es por hombres que vean cómo debería ser. Ese es el razonamiento de todos esos usurpadores, de todos esos que no quieren entrar al ámbito de Israel profético, que se quieren quedar en un Israel de los dos pozos, de la mentira con verdad, de la envidia, de la fanfarronería, del materialismo, del amor al dinero, ¿verdad? ¿Y entonces qué vamos a hacer con el soñador? Porque nos deja en mal lugar articulando cómo debería ser el mundo. Nos deja en mal lugar porque es que es hermoso. Y nos deja en mal lugar porque nosotros no queremos que el mundo sea de otra manera. Nosotros nos atenemos a lo que es el mundo y queremos sacarle partido a este mundo. Pero viene este soñador y nos dice cómo debería ser el mundo. Y es tan hermoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Pues ahí se meten en el fratricidio del mismo tiempo que ahora. Es el mismo fratricidio, porque lo están volviendo a hacer. Verso 20. Vamos a matarlo y lo echaremos en un pozo cualquiera. Después diremos que algún animal feroz, alguna mala bestia,
lo ha devorado. Veremos entonces en qué paran sus sueños. Matarlo y echarlo a un pozo cualquiera, que no sea ni el de la mentira ni el de la verdad. Vamos a echarlo, fratricidio, siglo XXI, octubre 2020. Vamos a echarlo al limbo de las cosas, al quién sabe, al ocultismo. ¿Y qué versión daremos? Dicen, una mala bestia lo ha devorado. No fue nadie en especial. No fue nadie en especial. ¿Lo fuimos todos o no fuimos ninguno? Dirían, si fueran sinceros. Fue la voracidad de una sinrazón. La voracidad de una sinrazón, dirían, alegarían. ¿Para qué? Para exculparse. Es que ese soñador, teniendo la unción de decir cómo debería ser el mundo, nos deja en mal lugar. Entonces, lo mataremos y diremos, una bestia lo ha devorado. Ha sido la voracidad de una sinrazón. En Daniel 7:7 nos dice así: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. ¿Qué dijeron los hermanos? Alegaron, vamos a decir que una mala bestia lo ha devorado. Bueno, ¿y qué bestia? Pues una de estas, o esta de Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Qué pasa al tiempo de Apocalipsis? Que Apocalipsis nos habla de estos últimos 2000 años de historia. Y dice en Apocalipsis 13, 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar, fíjense, como hemos leído proféticamente antes, y vi subir del mar una bestia. Alguna mala bestia se lo ha cargado. Eso le diremos a papá. Alguna de esas malas bestias, como hay tantas, si es que hay muchas, si es que hay muchos hombres malos, y eran ellos, fratricidas, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y vi la bestia que era semejante a un leopardo, y sus pies de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Concordato, 1929. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia del mar, de la bestia sentada sobre muchedumbres. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, masonería, ocultismo. Estados Unidos políticos, multitud de hombres también implica. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia del mar? Iglesia Católica Apostólica Romana, dominando sobre muchas aguas. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Verdad? Una vez que sana en el 29. Si es fascista, es vestigio del fascismo y nadie parece verlo, nadie quiere verlo. ¿Por qué? Porque son todos bestias, fratricidas. Pues eso es lo que alegaron los hermanos y siguen alegando al día de hoy. Algunas de esas bestias, alguna mala bestia, se ha llevado, papá, sentimos comunicártelo, pero se ha llevado el fruto de la promesa. Y la túnica de colores se ha quedado hecha una devastación. Se ha llevado alguna mala bestia, papá, el fruto, la promesa que te hicieron. Así que ya olvídate y céntrate en nosotros. Céntrate ya en nosotros con los dos pozos, con la mentira con verdad, que otra cosa no va a haber.
Entonces, y si no se quedan contentos con esto, con esta explicación de los hijos, pues le saltarían a la última bestia. Le dirían, bueno, si no ha sido ninguna de estas, si ha conseguido escapar Joseph de todas estas bestias, la que se lo va a cargar ya definitivamente al fruto, a la promesa, es Apocalipsis 13, 11, 18, que dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Fascismo, luego capitalismo estadounidense. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a tierra delante de los hombres. Pentecostalismo. Movimiento pentecostal. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, dólar, piramidal, jerárquico, que tiene la herida de espada y vivió en 1929. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, televisión, 1927, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto es multitud de hombres. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es multitud de hombres. Porque el 6 es la Trinidad del hombre. La Trinidad del hombre, 666, ¿verdad? Que dicen que es 616. Pero bueno, sea como fuere, es multitud de hombres. Lo que hay ahí, desvelado. Entonces, claro, si no ha sido una bestia anterior, esta ya se lo va a llevar por delante. Porque esta abarca tanto, ¿verdad?, que ya se va a llevar por delante al hijo de la promesa, ¿verdad? Y ya se van a quedar ese Israel siendo usurpador, siendo de Hashem y siendo, pues, lo que es, ministrando siempre esos 2 pozos de mentira con verdad, ¿verdad? Y entonces ya se van a librar de él con el fratricidio y hasta ahí va a llegar Joseph, ¿verdad? Y en el 21-24 dice, Rubén lo oyó y pensó en el modo de librarle de sus manos, de las manos de los hermanos. Dijo, no atentemos contra su vida. Y añadió, no cometáis un asesinato, echadle a ese pozo que hay en el páramo, pero no pongáis la mano sobre él. Su intención era salvarlo de sus hermanos para devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó Joseph donde sus hermanos, estos le despojaron de su túnica, aquella túnica de colores. Lo sujetaron y lo arrojaron al pozo, en un pozo vacío sin agua. Entonces, despojan a Joseph de su túnica, de su integridad. ¿Cómo? Falso testimonio, hablando con doblez, mentiras, teniéndose que remontar posiblemente a su niñez para reprocharle algo. Despojo de la túnica de colores, integridad, y que simboliza integridad, y también la profecía de la multietnia, que es la promesa que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Porque esto está ahí. Esta profecía de la multietnia es una constante a lo largo de toda la Biblia, y lo podemos ver, por ejemplo, en Salmos 22:8, que dice, dice 22:18, perdón, 22:18. 22:18 del libro de los Salmos, de Gilim. Repartieron entre sí mis vestidos, dice proféticamente, Yahshua HaMashiach, porque acuérdense que de Yahshua, ahora lo vamos a ver, también
le despojan de su túnica, de su integridad. Pero la integridad de Yahshua era de una sola pieza. No pueden resquebrajarla. Eso sí es un hombre, ¿verdad? No los hombres que se tienen que esconder en multitud de hombres, ¿verdad? Son peores que homosexuales. Entonces, en Juan, donde relata esto, es en Juan 19:23. Juan 19, verso 23, dice así: cuando los soldados hubieron puesto en el madero a Yahshua, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Ahí no pudieron. ¿Por qué? Porque su integridad es tanto, señores, es tanto, que no se puede romper, falso testimoniar, mentir, acusar. En el verso 25, y si se hace, se declaran enemigos de Yahshua, y entonces sobre ellos son las plagas. Verso 25, dice entonces cuando llegó Joseph donde sus hermanos le despojaron de su túnica, eso ya. Verso 24, lo sujetaron y lo arrojaron al pozo, era un pozo vacío sin agua. Luego se sentaron a comer, que aquí nos hablaría de que era un pozo vacío sin agua donde metieron a Joseph, lo metieron en las cisternas rotas, ¿verdad? Que en las cisternas rotas que relata Jeremías, cisternas rotas que habían hecho ellos, los hermanos, sacándose la fructificación, el agua, ¿verdad? Sacándose la vida de ellos, porque lo que ministraban era sincretismo, eran 2 pozos de mentira con verdad, pero donde quisieron meter a Joseph era en el pozo sin agua, en el limbo de las cosas y también en la falta de vida que ellos son los que tenían, esa falta de vida. Entonces, en el verso 25 dice, luego se sentaron a comer tan ricamente. Al alzar la vista divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con camellos cargados de, dice esta traducción almáciga, sandaraka y ládano, que bajaban hacia Egipto. Pero en verdad es bálsamo y mirra, en otras versiones. Entonces estos ismaelitas llevaban bálsamo y mirra. Que el bálsamo y mirra es para sanidad. Especies aromáticas. Exactamente. Bálsamo y mirra. En Jeremías 8:22. Ahora, ¿por qué eran los ismaelitas los que tenían la solución del bálsamo de las heridas de la humanidad? ¿Cómo es esto? Porque ellos son los que hicieron mercancía con Joseph, ¿verdad? Y le llevaron donde tenía que llegar para fructificar en verdad, para que al final sucediera, bueno, eso ya lo iremos viendo en los capítulos sucesivos, pero sucediera que no tuviera que dominar sobre sus hermanos, sino que les daría tal testimonio que se quedarían con la boca abierta, admirados de lo que Elohim puede hacer con una vida. Entonces en Jeremías 8:2 dice Jeremías, y lo esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron. 8:22. Me he vuelto a equivocar. 8:22. No 8:2. 8:22 de Jeremías. Ahí les va. Subsanamos. Dice, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Porque no querían medicina, no querían bálsamo. No querían sanar sus heridas. Más bálsamo tenían los ismaelitas. Y la mirra se relata en Mateo 2:11, que fue una ofrenda que le hicieron los sabios de Oriente
al Mashiach, a Yahshua, en el 2:11 del libro de Mateo Matillahu, dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre Miriam y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces, las naciones tenían que sanar. Entonces alguien, si no era, digamos, al día de hoy, al lenguaje actual, la religión monoteísta occidental, cristianismo, pues tendría que ser alguien quien transportara la sanidad por medio de que esa sanidad, ese bálsamo y esa mirra tuviera que ver con Joseph y tuviera que ver con el testimonio que daba Joseph de quién, de Yahshua HaMashiach, el sol de justicia, ¿verdad? Tenía que vestirse del sol, Israel, para ser Israel. Entonces, tenía que haber una sanidad a las naciones, un fin del dolor, algún día, ¿verdad? Esta es la promesa. Y bueno, y entonces, el bálsamo y la mirra que transportaban los ismaelitas, ¿a quiénes de verdad transportaron los ismaelitas? Uno, a Joseph, que lo llevaron a venderlo en Egipto. ¿Qué representa Joseph? El bálsamo, la sanidad a las naciones. ¿Y qué le dieron a Yahshua los sabios de Oriente? Mirra. Entonces, Yahshua era la mirra y Joseph el bálsamo. Ahí estaban, siendo transportados por los ismaelitas hasta llevar todo a donde tenían que llevarlo. Entonces, en el 26 y 27, dice, entonces dijo Judá a sus hermanos: ¿qué sacamos con asesinar a nuestro hermano y tapar luego su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y mejor no ponerle la mano encima, porque es nuestro hermano, carne nuestra. Sus hermanos asintieron. Entonces aquí vemos que les dice Judá, les argumenta al resto de sus hermanos: saquemos algo por él, no le matemos. En otras palabras, miren, seamos más listos que él. Seamos más listos, saquemos algo, porque lo vamos a matar y solo nos vamos a acarrear posiblemente un recuerdo malo. Pero si sacamos algo por él, ya no es lo mismo. Porque como nosotros nos movemos por el dinerillo, ¿verdad? Por el materialismo, por eso somos Israel y no Israel. Por eso no trascendemos a Israel, al que gobierna como Elohim, no al que se hace pasar, ¿verdad? Entonces, por Yahshua dice que lo vendieron por 20 piezas de plata a este Joseph, nuestro amigo Joseph. Dice que lo vendieron por 20 piezas de plata, que eso está en el verso 28, ¿no? Vendieron a José por 20 piezas de plata, efectivamente, en el verso 28. Y, si recuerdan, a Yahshua HaMashiach lo vendió también Judas, no es casualidad. Judá fue la idea también de venderlo por sacarle dinerillo, ¿verdad? Materialismo, ¿verdad? Amor al dinero, no se puede servir a dos señores. Por Yahshua pagaron 10 piezas más de plata, pagaron 30 piezas de plata, que le pagaron a Judas, que luego acabó tirándolas. Y esas 10 piezas de plata más que le dieron a Judas corresponde a las 10 tribus de Israel, que esas 10 tribus de Israel vinieron de José, no de José en su genética, pero sí de José en el que fueron identificadas al final como Efraín. Entonces, digamos que Yahshua pagó también por Joseph.
en las 30 monedas estaban esas 10 tribus de Israel, ¿verdad? La plata, redención, simbólicamente. Entonces, del 28 al 30, dice, pasaron unos madianitas mercaderes que al descubrir a José lo sacaron del pozo, vendieron a José por 20 piezas de plata a los ismaelitas y que se lo llevaron a José a Egipto. Al volver Rubén al pozo, resulta que Joseph no estaba con él, o en él. Rasgó sus vestiduras y volviendo donde sus hermanos les dijo, el muchacho no aparece, ¿qué hago yo ahora? Por un momento Rubén se hizo cargo porque era el primogénito, pero luego mintió como los demás, ¿verdad? Por un momento se hizo cargo, adquirió responsabilidad, pero poco le duró. Verso 31, dice, entonces tomaron la túnica de Joseph y degollando un cabrito, tiñeron la túnica en sangre. Este cabrito que degollan o que degüellan es la prefigura de Yahshua HaMashiach. En el verso 32, la túnica de colores es la que tiñeron en sangre. Y le hicieron llegar hasta su padre con este recado, la túnica. Esto hemos encontrado. Mira a ver si se trata de la túnica de tu hijo o no. De manera que los hermanos ahí aparentaban necedad delante del padre. Mira, nosotros no sabemos nada, ni quién lo ha matado, ni quién ha sido, alguna mala bestia. Y mira, a ver la sangre, si es de tu hijo, a ver si es la túnica de tu hijo. Aparentaban necedad, claro, siendo un ardid, porque precisamente querían ser más listos, ¿verdad? Ellos aparentaban necedad y el mensaje que le transmiten al padre, que se lo cree Jacob, porque el hombre puede ser burlado, pero Elohim no. Le dijeron sucintamente a Jacob, nada sabemos de colores multiétnicos, papá. Proféticamente le dijeron esto. Papá, nosotros no sabemos nada de colores multiétnicos, ni unirnos todos en una sola humanidad renovada, esos son sueños, papá. ¿Qué túnica de colores? Si la túnica de colores aquí la tienes ensangrentada ahí, para que ya te desengañes y ya te creas que han matado, alguna mala bestia, de las que se levantarían muchas en los tiempos finales. Entonces, tampoco sabíamos nada de la promesa, de esa túnica de colores, de esa multietnia que iba a venir al final de los tiempos, todas las naciones serían benditas en tu simiente. Papá, nosotros no entendemos eso. Si es que a nosotros ni nos gusta la Biblia. Papá, pasa que como ganamos dinerillo, apacentamos. Bueno, y tampoco ni de cómo la promesa iba a llevarse a redención, a salvación, a ser multietnia, a ser de todas las naciones, salían con palmas en las manos, ¿verdad? ¿Verdad? Y al final vencen, ¿verdad? A todo, a la bestia y a todo. Papá, nosotros no sabemos de eso. Que no queremos saber. Y es que no le conocíamos bien a Joseph, ¿no? Porque esta es lo que tuvo que deducir, Jacob, ¿verdad? Porque, si me traéis la túnica preguntando que si es la de tu hermano, señal que no habéis puesto atención ni de la apariencia de tu hermano. ¿Pero por qué? Porque es que ni lo miraban del odio que tenían. De la envidia que le tenían ni querían reparar en él. Ahora, que sabían de la túnica de colores, claro que lo sabían. Y de que sabían del sueño, que era profético, claro que lo sabían. Pero, ¿qué querían? Desengañar al padre. Y decirle, mira, alguna mala bestia. Si esto no va a llegar a nada, papá. Esto no va a llegar a nada porque alguna mala bestia se va a tragar esos sueños tan bonitos. No decimos que no sean bonitos, que son colores y todo eso, pero que no van a llegar a nada, papá. Mira, aquí está matado ya. Entonces, versos del 33 al 36, ya para acabar.
Dice, él, Jacob, la examinó, la túnica, y dijo, es la túnica de mi hijo. Claro, tuvo que saber. Bueno, ahora lo vamos a decir. Dice, es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz, alguna mala bestia lo ha devorado. Joseph ha sido despedazado. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la carne desgarrada? ¿Ves alguna parte del cuerpo, Jacob? Jacob desgarró su vestido, se echó un sayal en la cintura, hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarle, pero él rehusaba el consuelo y decía, voy a bajar en duelo al Seol, donde mi hijo. Su padre le lloró. Por su parte, los madianitas llegados a Egipto lo vendieron a Putifar, a Joseph, eunuco del faraón y capitán de la guardia. Bueno, entonces aquí hay unas claves proféticas impresionantes de recibir. Entonces, si esa túnica es de mi hijo, si esa túnica es de mi hijo y vosotros venís con el recado de que si yo la tengo que reconocer, de que si es la túnica de mi hijo o no, es señal de que hubierais reconocido la túnica de Joseph, hubierais en el lenguaje profético actual de hoy, hubierais reconocido la multietnia profética que es Joseph, ¿verdad? La hubierais reconocido. Si no estuvierais ciegos de envidia, pero como estáis ciegos de envidia, no veis lo abarcante de sus palabras, de su ministerio, de su túnica de colores profética. Pero como Jacob se aturdió, no quiso pensarlo, no quiso pensar que sus hijos, si no habían reconocido, supuestamente que sí la reconocieron, pero si le vinieron al padre con el discurso de que no sabían si la túnica era o no era, Jacob tuvo que haber llegado a la conclusión de que estaban ciegos de envidia, porque de otra manera la hubieran reconocido. ¿Entienden? Además, una clave, ya para terminar. Si Jacob hubiera hecho más sacrificios a Yahweh, a Yahshua HaMashiach, hubiera reconocido el olor del manto y hubiera descubierto la mentira si hubiera hecho más sacrificios a Yahweh, tanto antes, por supuesto ya no los iba a hacer después, bueno, se comprende porque estaba triste, pero si hubiera hecho más sacrificios antes y hubiera captado el olor de la sangre del macho cabrío o de la oveja, entonces se hubiera dado cuenta de que los hijos le mentían, porque hubiera olido la sangre y la hubiera identificado. Con la sangre de la prefigura de Yahshua HaMashiach, que fue el cabrito que degollaron, para empapar la túnica de colores, que ahí también, por supuesto, hay una profecía tremenda. La túnica de colores, la multietnia, viene en virtud de ¿qué? Del sacrificio de Yahshua HaMashiach, el cabrío, el macho cabrío, ¿verdad? El carnero por Yahweh. Entonces dice que con la sangre de la prefigura de Yahshua aún fresca en aquel manto profético, cuando todavía estaba fresca la sangre, hubiera descubierto la mentira de los hermanos por medio del olor y hubiera descubierto lo que ha pasado en este tiempo. Un Israel que no quería a Joseph, que no quería a lo fructífero, porque no quería a nadie que de verdad le hablara a las naciones y supiera ponerse la túnica de colores profética. Entonces hubiera descubierto por medio del olor, si hubiera practicado en identificar lo que Yahshua HaMashiach iba a hacer y la prefigura que era aquel manto, porque estaba empapado de la sangre del macho cabrío, ¿verdad? Del carnero por Yahweh, que tenía que, ¿verdad?, crearlo todo.
no solamente redimirnos, sino crear desde ahí. Entonces, en definitiva, hubiera descubierto Jacob, por medio del olor de identificar la sangre y el sacrificio, hubiera descubierto un Israel impostor que no quería Joseph, que no quería integrar a Joseph, que no quería ser esa humanidad con las 12 estrellas sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, ¿verdad? Y vestida del sol, Yahshua HaMashiach. Entonces hubiera descubierto a ese Israel que no quería, ni al día de hoy quiere, a Joseph fructífero. No quiere coronarse con 12 estrellas. Quiere con otros números, con 11, con 13, igual de edad, pero no quieren eso. Entonces hubiera descubierto a un Israel que no quería a Joseph, que no quería lo fructífero, la túnica de colores, que no quería un discurso, una prédica que pudiera articularse a todas las naciones. Esa sí que sería un discurso, ese sí que sería un discurso, una prédica universal, no el sesgo de verdad con mentira, ministrar siempre los dos pozos, ¿verdad? Sino que ahí sí, Joseph, integrar a Joseph hubiera sido y es, todavía al día de hoy, es oportuno lo fructífero. ¿Por qué? Porque hay una túnica de colores, ¿verdad? Empapada por la sangre de Yahshua HaMashiach. Por tanto, es indisoluble. Y hubiera descubierto que ese Israel no quiere promesa, no quiere promesa, no quiere ser hijo de la promesa, no quiere que todas las naciones vengan al conocimiento de la Emet, de la verdad, al conocer de la verdad verdadera, al conocer a Elohim verdadero. No quieren promesa, y esto pudo descubrirlo Jacob. Si hubiera olido de la sangre, la hubiera identificado. Hubiera descubierto también que ese Israel no quería favor a otros, quería ser exclusivista con 11 tribus, ni siquiera querían integrar a su hermano del alma. Querían ser solo 11 tribus ministrando la misma bazofia de los dos pozos, mentira con verdad. Y ahí querían apacentar toda la vida. Todo esto lo hubiera descubierto Jacob si hubiera olido, identificado que esa sangre que empapó la túnica de colores era ni más ni menos que el sacrificio de Yahshua HaMashiach. Y hasta aquí este mensaje 100% profético. Sin duda, yo he sido el primero en bendecir mi vida con este estudio y de recibirlo, así que espero que les haya gustado y hayamos aprendido juntos. Shabbat Shalom, disfruten en este día, ¿verdad? Disfruten con sus seres queridos, abrácense, ¿verdad? Y disfruten de lo mejor, de los mejores platos, de las mejores bebidas, de las mejores comidas, de las mejores lecturas, de las mejores reflexiones, ¿verdad? Para este bendito día. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos, amada bella del Mashiach, llamados elegidos y fieles. Shabbat Shalom.